La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por estar aquí una vez más en 20 minutos. Soy Armenta. Bueno, tenemos un programa entre ustedes y yo, un programa donde voy a hablar de historia. Esta vez, pues bueno, acaba de pasar marzo, bueno, ya tenemos más de un mes que pasó marzo, y voy a hablar de mujeres en la historia. Todas aquellas mujeres que han marcado nuestra época. Son los duendes técnicos, no se vio. Entonces, bueno, vamos a empezar. Vamos a hablar de Cleopatra. ¿Qué les parece? Esta reina de Egipto. Ella nació en Alejandría en el año 69 antes de Cristo. Fue perteneciente a la dinastía de los Ptolomeos. Y ella, fíjense, tiene una historia muy difícil. A ella la casan con su propio hermano con tal de conservar el reino. Cuando tenía 18 años la casaron con su hermano, entonces se convierte rápidamente en esposa y en reina, y ahí empiezan también las luchas por el poder. Por el poder. Ella era una mujer muy inteligente, déjenme les digo que también ella sabía hablar muchas lenguas. Inclusive ella, se dice en aquel tiempo, el idioma egipcio era el idioma de los súbditos, de los esclavos. Ella lo sabía hablar también muy bien. Entonces, políticamente era una mujer muy hábil, políticamente era una mujer muy audaz, que sabía la gran responsabilidad que tenía en aquel entonces. Y en aquel entonces recordemos que también había muchas guerras, muchas luchas por ese poder. Aquí es cuando llega Julio César. Que también estaba en guerras, estaba luchando, y bueno, ve por Pompeya de aquellos días, y bueno, ve a Cleopatra. Cleopatra todavía estaba casada con su hermano. Ve a Cleopatra, pero se enamora de ella. Y ella también, bueno, le coquetea, para qué decir que no. Era una mujer también muy bella. Y con Julio César se enamoran los dos perdidamente, y entonces Julio César la pone en contra de su hermano, y empiezan a pelear por el reino de Egipto. Que bueno, finalmente lo convierte en su amante. Era muy sabido que Julio César estaba con Cleopatra, y se asesinan. El hermano de Cleopatra dice, no, yo no quiero que ella esté con Julio César. Hay un montón, es que no les puedo contar así muy bien, porque si no me llevaría otros 20 minutos más. Pero ustedes pueden leerlo, ustedes pueden enterarse en las enciclopedias, ustedes pueden enterarse un poco de esta historia ahí en la biblioteca de la escuela seguramente. Y bueno, muere Julio César. Cleopatra sigue en la lucha por el poder, y después de Julio César llega Marco Antonio. También otro guerrero que estuvo al lado de Cleopatra. Y crean, ellos quieren crear un nuevo reino para conquistar todo el oriente. Bueno,
el Marco Antonio y Cleopatra también hicieron mucho poder, se juntaron mucho, estuvieron muy unidos hasta que, bueno, ya no se puede más, también matan a Marco Antonio, ya no se pueden sostener estas luchas y muere Marco Antonio y Cleopatra también decide morir. Esta historia es muy interesante porque de aquí viene el nombre de que Cleopatra era la víbora del Nilo. Pues simplemente porque ella decidió morir con la picadura de una víbora. Ella muere por la picadura de una serpiente africana, también llamada serpiente de anteojos, terriblemente venenosa, que la inserta, se mete a su dormitorio, se mete a su cuarto y deja que la muerda. Y así es como muere Cleopatra. Entonces, pues bueno, Cleopatra ha sido también inspiración de varios. Una de las películas más famosas, sin duda, fue una con Elizabeth Taylor. Elizabeth Taylor encarnó a Cleopatra con esos ojos morados que ella tenía. Y bueno, Violeta, con esos ojos color violeta que tenía. Y bueno, William Shakespeare, Bernard Shaw, en fin, miles de escritores se inspiraron en este personaje para hacer novelas, hacer dramas. Y bueno, ella es la más reconocida en Egipto, de las reinas más reconocidas en Egipto. Ok, siguiendo con otra mujer también igual de importante, aunque ella un poco menos conocida, es Hipatía de Alejandría. Hipatía fue una de las primeras mujeres que contribuyó al desarrollo de las matemáticas. Ella era hija también de un matemático griego que se llamó Ptolomeo. Ella nació en Alejandría en el año 370 de nuestra era y murió en el 415. Su padre fue Teón, no Ptolomeo, lo dije hace rato mal, mil disculpas. Su padre fue Teón, también filósofo y reconocido matemático de aquella época, y él se encargó de enseñarle a Hipatía todo lo que él sabía de matemáticas, porque él trabajaba en un museo en aquella época, y él se encargó de guiar a su hija por el camino de las matemáticas, por el camino de la ciencia y de la astronomía. Él no quería que su hija se quedara en su casa como se acostumbraba en aquel tiempo. Él quería que su hija sobresaliera en estas artes. Así que bueno, ella se metió a trabajar al museo y durante 20 años Hipatía enseñó matemáticas, durante 20 años Hipatía enseñó geografía y durante 20 años geometría, astronomía, lógica, filosofía y mecánica, por si fuera poco, también en el museo que ocupaba, en el museo de filosofía. Y en ese museo ella se ganó una reputación tan elevada, tan alta, que asistían alumnos de Europa, Asia y África. Así que imagínense lo importante que fue Hipatía en este tiempo. Ella enseñaba sobre la aritmética de Diofanto y su causa se convirtió en un gran centro intelectual. Así que, pues bueno, es importante todo esto. Después, bueno, se perdieron muchos de sus manuscritos, se perdieron muchos de sus ensayos, de sus libros, porque los cristianos quemaron y destruyeron todos los templos y centros griegos. Las luchas de poder que se hacían antiguamente, pues bueno, se destrozaron varios de sus libros. Y aquí hubo también otro problema, porque Hipatía se negó a convertirse al cristianismo. Entonces, pues bueno, ellos pensaban que ella estaba profanando en contra de la iglesia. Muchos conflictos políticos, muchos conflictos religiosos, que les digo, entérense un poquito en los libros, porque es muy interesante lo que vemos y lo que nosotros podemos leer en las enciclopedias, en los libros de la
de la escuela. Chequenlo, es muy interesante. Bueno, siguiendo con esto. Otra mujer igual de importante, que inclusive fue llamada la 10ª musa, y claro, ya estamos aquí en México, Sor Juana Inés de la Cruz. Sor Juana Inés de la Cruz, llamada también la 10ª musa por sus escritos, llamada así por su forma de ser. Ella nació el 12 de noviembre de 1648, en el siglo XVII, en Nepantla, en el Estado de México. Ella aprendió a leer desde los 3 años, cuando acompañaba a su hermana mayor a la escuela. Esto fue muy curioso, porque en sí su hermana llevaba a Juana, su nombre llevaba a Juana, a la escuela, pero para cuidarla, porque sus papás no la podían cuidar. Entonces llevaba a Juana para cuidarla en la escuela, y ahí Juana dijo, no, a mí también mi mamá me dejó aprender, me ordenó que aprendiera. Entonces, con esa pequeña mentirita, Sor Juana aprendió a leer y a escribir desde los 3 años. Y así, bueno, pudo leer bastantes manuscritos, bastantes libros, hasta que ella decide entrar a un convento por el afán de seguir aprendiendo, con el afán de seguir leyendo y conociendo muchos autores que en ese tiempo todavía algunos estaban prohibidos. Recuerden, estamos hablando aquí en México en el siglo XVII. Bueno, cuando tenía 13 años, la virreina Leonor de Carreto, doña Leonor Carreto, no de Carreto, Leonor Carreto, la invita a ser dama de honor en la corte. Y bueno, Sor Juana, pues una persona muy culta, muy inteligente, acepta y dice, sí, voy a ser la dama de honor de Leonor Carreto. Hacen buena amistad ellas dos, tan buena amistad que inclusive la reina le traía libros especiales de España. Le traía libros especiales de España, le conseguía libros que aquí en México eran prácticamente imposibles de conseguir, y poco a poco también Sor Juana fue haciendo su propia colección de libros, fue haciendo su biblioteca. Este ambiente, pues bueno, era lo que ella quería, lo que Sor Juana deseaba, lo que ella le interesaba más. Sor Juana no era de familia pobre. Sor Juana, los padres de Sor Juana, pues bueno, tampoco eran de familia acomodada, pero sí tenían los suficientes medios como para que su hija no pasara penurias. De hecho, en el convento donde ella estaba, ella tenía 2 pisos, uno para ella y otro donde estaba la biblioteca. Y era biblioteca exclusivamente de Sor Juana, y ella leía una y otra vez los libros, y ella seguía con doña Leonor Carreto. Bueno, ella estaba en el museo, en el museo el convento de San Jerónimo, para ya tener, ahí fue donde hizo los votos definitivos para ser monja. Por ahí dicen que fue muy amiga de Leonor Carreto, fue algo más inclusive que una amiga. Insisto, los libros de historia nos van a decir más, ustedes entérense de esto, ustedes lean, por favor, esta parte de la historia y comprueben, sobre todo comprueben todo esto. Bueno, Sor Juana hizo un poema que todos conocemos, todos lo sabemos, que es el de Redondillas, el de hombres necios que acusáis a la mujer. ¿Se acuerdan de ese poema? Hombres necios que acusáis a la mujer, sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal?
Combatís su resistencia y luego con gravedad decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco y al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis para pretendida Taís y en posesión Lucrecia. ¿Qué humor puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, si no os admite, es ingrata, y si os admite, es liviana. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y la pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. ¿Cómo ven? Bueno, este es parte del poema, ustedes lo pueden encontrar, este es de los más famosos, este es de los más fáciles, y bueno, chéquenlo, por favor, chéquenlo en la biblioteca de la escuela. Déjenme saludar a las escuelas que están conectadas, la 7, la 30, la 69, la 71, la 60, la 53, la 80, la 62, la 98, la 13, la 32, la 63, la 65, la 78, la 22, la 26, la 10, la 19, la 12, la 56, la 42 y la 5. De la escuela 78, Lulú, me gusta mucho cómo cuentan las historias. Gracias, de verdad. Este es para ustedes lo saben. Y pídanme algún tema, si algún día quieren que hable de algo en especial, díganme y aquí lo hacemos con mucho gusto. Saben que este programa es para ustedes. Escuela 80, la historia se asimila mejor a manera de cuento. Sí, definitivamente mejor a manera de cuento. Eso sí, indiscutiblemente. De la escuela 63, lo más importante es aprender historia para poder comprender el futuro, analizando el pasado. Claro, porque así es como es la base el pasado es la base del futuro. Si no hubiera pasado, no tendríamos ahorita todo estas creaciones literarias, científicas, tecnológicas que tenemos. De la escuela 69, la historia de Sor Juana puede ser un punto de partida para reflexionar acerca de la equidad de género. Sí, claro que sí. Sor Juana lo decía, que ella en aquel tiempo se metió a estudiar precisamente porque a las mujeres no las dejaban estudiar y ella quería estudiar. Por supuesto que en su contexto histórico era imposible que se pensara en la posibilidad de discutir el tema de equidad de género. Sí, claro, estamos hablando del siglo XVII. Muy difícil la época. Sor Juana, pues bueno, tuvo después broncas aquí en México precisamente por esa equidad de género y destrozaron toda su biblioteca. La virreina Leonor tuvo que regresar a España, no pudo proteger a Sor Juana. Sor Juana murió, no tengo exactamente el dato, pero sí fue muy triste que hayan destrozado su biblioteca. Su biblioteca, que sí era muy extensa, que era una magna, un magno cuarto que ella tenía y que tenía títulos que, insisto, aquí no se conseguían tan fácilmente. Entonces, échense un clavadito a la historia y vean todo esto. Bueno, ya sé que estoy sobre tiempo, nada más déjenme contar una más. ¿Puedo? ¿Una más? Rápidamente. Helen Keller, y ella se las quiero contar. ¿Por qué? Porque ella era una niña que nació sorda, que nació ciega y que tampoco podía hablar. Entonces, imagínense todo eso. Ella nació en 1880 en Estados Unidos. Ella tenía inclusive muy mal genio.
Sus padres, con tal de querer sobresalir a su hija, le ponen una maestra, que la maestra se llama Anna Sullivan, se llamó Anna Sullivan, que estuvo con Helen Keller todo el tiempo, y para poder hacerla hablar, lo primero que hizo fue en su mano, en la palma de su mano, mojársela, y después darle palmaditas y diciéndole agua, para que ella sintiera la textura y para que ella fuera comprendiendo de lo que se estaba hablando. Helen Keller pudo hablar, Helen Keller pudo dar conferencias, estuvo toda su vida con Anna Sullivan, y esto es, ella usó el método Tadoma, que pudo empezar también a comprender a la gente que el método Tadoma es tocar los labios de la otra persona para poder saber lo que le dice. Entonces, ella dio muchos libros, escribió muchos libros y dio muchas conferencias, y esas se las quería leer porque hay dos frases que me gustan mucho de ella, que se las quiero leer. Una dice: el optimismo es la fe que conduce al logro, nada puede realizarse sin la esperanza. Entonces, chicos, comprendan esto. Y otra: no es necesario, como se cree generalmente, renunciar a los placeres naturales antes de poder conquistar los espirituales. Por el contrario, lo disfrutamos con más exquisita fruición a medida que crecemos interiormente. Es un ejemplo de verdad, de esperanza, es un ejemplo de lucha, y es un ejemplo de que se pueden hacer las cosas en la medida que nosotros queramos. Chicos, pues me despido de ustedes. Me dio muchísimo gusto estar este miércoles aquí con ustedes. No se despeguen de nuestra programación, chequen nuestro calendario de actividades. Todavía tenemos más en tele, tenemos más en radio, tenemos algunas cosillas, algunas sorpresas por ahí. Soy Joa Armenta y me dio muchísimo gusto verlos. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Hasta luego. Bye. La legislación electoral vigente obliga a las instituciones públicas a evitar la difusión de cualquier obra de gobierno a través de los canales de comunicación social que tenga disponibles durante el proceso comicial de 2012, absteniéndose particularmente a la mención de lemas y difusión de logotipos oficiales. Por esta razón, nuestros programas de televisión, radio y cualquier artículo publicado por secundarias técnicas en el Distrito Federal se encuentran actualmente restringidos. Si desea algún material específico, póngase en contacto con nosotros.